a las autoridades de tránsito, y es el régimen sancionatorio del transporte, el tránsito, su infraestructura, sus servicios conexos y complementarios. ¿Y qué es lo que hace esta norma básicamente? Esta norma establece los 5 elementos esenciales del régimen sancionatorio, es decir, de aquella estructura jurídica que sirve para generar o aplicar las consecuencias jurídicas ante la comisión de conductas que vayan en contravía de los bienes jurídicos que se tienen que respetar y que tienen que darse para que el transporte pueda funcionar bien y para que se ejerza el derecho a la movilidad. Y ustedes dirán, ¿y cuáles son esos bienes jurídicos? Para que los tengan claros, se los mencioné ahora. Primero, la vida humana. La vida humana es el primer bien jurídico que se tiene que proteger en este régimen sancionatorio, y conexamente la integridad personal. Segundo, la libertad de locomoción. Y hay unos derechos derivados de ahí, que son, por ejemplo, el derecho a la universalidad del servicio y el derecho a la continuidad del servicio. Pero ahí también va el derecho a la seguridad en el transporte, el derecho a un servicio de transporte accesible, a un servicio de transporte continuo y eficiente. Esos son los bienes jurídicos que protege esta norma. Entonces, esta norma establece 5 elementos esenciales. Primero, los sujetos que pueden ser, digamos, sancionados desde el punto de vista del transporte. Y para contarles, entre otros, que obviamente están las empresas de transporte en todas las modalidades, que están todos los organismos de apoyo al tránsito y al transporte, como son los centros de enseñanza, los centros integrales de atención, los centros de diagnóstico automotor, como son también las escuelas, como son las autoridades de transporte, las autoridades de tránsito, los concesionarios de infraestructura y, como les decía, los operadores en todas las modalidades. Segundo, un régimen de competencias, y esto es muy importante que lo tengan presente, porque lo que se ha hecho inicialmente es que esta norma establece unas reglas para la superintendencia y que todo es para la superintendencia, y no es así. Esta norma lo que establece es una regla esencial para que la tengan clara. Todas las infracciones en lo que tiene que ver con transporte nacional son de competencia de la super, claro, pero las que son infracciones de transporte local son de los alcaldes de las áreas metropolitanas, si son autoridades de transporte. Entonces, para que tengan algo claro, todos los alcaldes del país, todos, desde el alcalde de Bogotá hasta el alcalde de Puerto Nariño, Amazonas, todos los alcaldes del país son competentes para conocer las infracciones que se cometan en el transporte urbano colectivo, en el transporte individual y en el transporte mixto. Todas las infracciones que se cometan, o sea, siguen siendo competentes, pero con una diferencia aquí, y es que ya la norma les asigna la titularidad sobre las multas que impongan, porque ese era un vacío que teníamos en la regulación. Y ya la norma expresamente dice que las multas son de propiedad de quien las impone, y si el único que puede imponer las multas en el transporte municipal, distrital o metropolitano son las autoridades municipales, distritales o metropolitanas, no se puede decir sino otra cosa, que las multas son de propiedad de esas autoridades, las multas que se impongan en virtud de la aplicación de este régimen sancionatorio. Obviamente, pues en otras modalidades también se establece la competencia, por ejemplo, de la aeronáutica, de la DIMAR, para materias como el transporte aéreo y como el transporte marítimo, las operaciones marítimas. Tercer elemento, la norma establece una cosa que se llama un régimen de infracciones. ¿Qué es un régimen de infracciones?
establece por modalidades de transporte y está subdividido por modalidades de transporte las conductas en que pueden incurrir las personas o las empresas de transporte para ser acreedores a una multa, a una suspensión o a una cancelación de la habilitación. Entonces lo que hace es que la ley misma describe el comportamiento. Y aquí hay algo que es muy importante. No se les olvide que en materia sancionatoria aplica el principio de la legalidad estricta, el principio de la tipicidad. Es decir, para que se le pueda sancionar a la empresa, tiene que ser que realice el comportamiento que está descrito en la norma. Entonces, eso es lo que se denomina un régimen de infracciones. Y ahí, en transporte colectivo, en transporte individual, hay descritas más de 120 conductas, que son las que usual y normalmente se utilizan. Ahora, ahí hay un dispositivo que tocó pelear bastante, les cuento. Bastante. Y es lo que se llama la infracción genérica. La infracción genérica es una que dice realizar cualquier comportamiento que viole una norma de transporte. Cualquiera pensaría inicialmente, como pueden pensar los abogados ahorita, que eso viola el principio de la tipicidad porque es un tipo en blanco, pero resulta que no. Y que la Corte Constitucional ya revisó una norma similar en transporte y dijo que no se violaba el principio de legalidad y de tipicidad. ¿Por qué? Porque es que norma de transporte no es cualquiera. Norma de transporte específicamente es la que regula, y por eso arranqué por donde arranqué, es la que regula el traslado de personas o mercancías de un lugar a otro. Y no todas las autoridades del país están o son competentes para expedir normas de transporte. Solo pueden expedir normas de transporte, no se les olvide, de transporte, no estoy hablando de tránsito. Solo pueden expedir normas de transporte en Colombia el Gobierno Nacional, el Ministerio de Transporte y los alcaldes dentro de su jurisdicción. Estoy hablando en materia de transporte. Entonces, cuando se viole una norma de esas, se puede aplicar esa infracción. Por eso se denomina una infracción genérica. Y la Corte dijo, eso no viola el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque es que usted no le está aplicando cualquier infracción, le está aplicando la violación a una norma. Esa es el comportamiento. Esa es la infracción. Cuarto elemento, un régimen de sanciones. Y en el régimen de sanciones, básicamente, toco dos puntos. Primero, hay tres tipos de sanciones en este régimen, que son la multa, que es la regla general, la cancelación de la habilitación y la suspensión de la habilitación de las empresas. Segundo, se establece una cosa que son las medidas preventivas. ¿Qué son las medidas preventivas? Las medidas preventivas son acciones que pueden tomar no solo la superintendencia, escuchen bien, no solo la superintendencia, sino las autoridades de transporte para corregir defectos o anomalías que se estén presentando en la prestación del servicio público de transporte por parte de un operador. Y resulta que hay una que, digamos, es la más fuerte de todas, que es la inmovilización. Y sobre la inmovilización, quiero tocarles un punto y mencionarles. Esta norma elevó el término de inmovilización ante un comportamiento que es el más normal. Servicio no autorizado. Primero, la ley define lo que se entiende ahora por servicio no autorizado. ¿Qué es servicio no autorizado? Para que ustedes lo tengan claro. Servicio no autorizado es, 1, cuando un vehículo presta servicio público siendo de servicio particular, primero. Segundo, cuando un vehículo presta servicio en una modalidad para la cual no está autorizado. Tercero, cuando un vehículo presta el servicio por fuera del radio de acción para el cual está autorizado. Entonces, la norma especifica en el artículo 3 que se entiende por servicio no autorizado.
y establece para el servicio no autorizado una sanción de inmovilización. Primera vez por 30 días, segunda vez por 60 días, tercera vez por 90 días, pero ojo con esto, y las sucesivas se duplica el plazo que estableció la última infracción, es decir, la última sanción. Si la anterior fue de 90, la que sigue es de 180 y la que sigue es de 360. Querían una herramienta para la informalidad. Ahí está la herramienta para la informalidad. Y miren, ese punto se discutió mucho y se decía, vamos a poner una multa altísima. ¿Para qué? Ustedes saben, ¿para qué se le pone una multa a un informal? Si el informal dice, póngame la multa que quiera, que yo no tengo con qué pagar. Pero ¿qué es lo que le duele a un informal? Que le quiten el vehículo. Entonces, no servía de nada quitarlo por 5, 20, 40. Eso no les importaba un carajo. Pero ahora, la norma lo que hace es elevarlo. Entonces, había otra herramienta más fuerte. Pero esa herramienta, no la aprobaron en el cuarto debate. Y se las cuento por anécdota. Estaba establecido que si un vehículo se reincidía por tercera vez dentro de un año, a la tercera vez se ordenaba la desintegración del vehículo. Pero como les digo, no era aprobado en el cuarto debate, quedó, como les acabo de decir, 30, 60, 90 y después se empieza a duplicar. Muy bien. Ahora, el otro punto que les quería tocar sobre el tema el quinto punto, sobre el régimen sancionatorio, es el procedimiento sancionatorio. Procedimiento sancionatorio, aquí se establecen dos procedimientos distintos. Un procedimiento verbal, oral, y un procedimiento ordinario, que es escrito. ¿Cuándo se sigue el procedimiento verbal? Cuando la conducta es sancionada con multa. ¿Qué es lo que se busca con eso? Agilidad. Es decir, que se hagan audiencias, que se realice todo el proceso en audiencias y se decida con agilidad. La caducidad aquí es de 3 años. Y el procedimiento ordinario es para aquellas conductas que son sancionadas con cancelación o suspensión de la habilitación, digamos, porque los efectos pues son mucho más gravosos para las empresas de transporte, porque incluso pueden implicar la cesación en la prestación del servicio. Entonces, por eso, en esos casos, sí se exige que sea por escrito todo el procedimiento, pero se parte de una base en este proceso muy distinta a lo que se parte, por ejemplo, en tránsito, que el auto de apertura de la investigación tiene que ser un auto de apertura formal, un acto administrativo formal, un acto administrativo que describa con claridad los cargos, que tome las pruebas, y se tiene que notificar ese acto de acuerdo al Código de Procedimiento Administrativo. Y la persona tiene 10 días antes de la audiencia, pero ya sabe cuáles son las pruebas y ya sabe cuáles son los elementos que tiene. Obviamente, la autoridad tiene que desvirtuar dentro del proceso, sea el verbal o sea el ordinario, pues la presunción de inocencia. Muy bien. Obviamente dentro de ese procedimiento pues es una ley de 115 artículos. Tendremos alguna vez algún espacio, espero, para contarles un poquito a fondo, mucho más. La ley tiene 6 meses para su implementación, no empieza a regir inmediatamente, empieza a regir 6 meses después de su sanción presidencial. ¿Qué le queda faltando a esa ley para que ustedes lo tengan claro? Le queda faltando la conciliación en las 2 plenarias y le queda faltando la sanción presidencial. Muy bien, simplemente voy a tocar el tema de tránsito. Me hubiera gustado tocar otros puntos, pero voy a cerrarlo de esta forma. Miren, yo les decía, cuando hablamos del tema de tránsito, hablamos